por venir. Es un gusto para nosotros que estén en esta plática que va a tratar de mecanismo de diabetes en insulinas. Como dice el nombre de la plática, es el inicio de una nueva década, son diferenciaciones entre insulinas basales de segunda generación. Y bueno, ya 100 años ya de que Frederick Banting y Charles Best estaban en aquel laboratorio en Toronto, en aquel caluroso verano, experimentando con perros el descubrimiento de la insulina. Ya 100 años pasaron de eso y bueno, ya hay que ver el avance que han tenido las insulinas en los últimos días, en los últimos años más bien, ha sido acelerado en comparación de otros años, pero como ven, ha sido constante, ¿no? El mejoramiento de estas insulinas o el surgimiento de nuevas insulinas ha sido de manera constante a partir de 1921, que fue cuando se descubrió la insulina, el efecto de la insulina a partir del páncreas del perro. De ahí, digamos que ha habido un crecimiento hasta por ahí del 2000 que se empezó el surgimiento con las insulinas basales, la glargina U100, ya muy conocida. Pero bueno, para ustedes, les pregunto, ¿qué tasa creen ustedes que hay en México de insulinización? 10%. ¿Quién da más? 10. 10. ¿Ahí la doctora? Sí, es muy baja. 10. Deme el número. 10. Muy bien. 15. ¿Por aquí, en esta mesa? 10. ¿Quién da más? Pero no la quieren. Yo el 30% porque actualmente ya los médicos están más insulinizando a los pacientes. Vamos a tomar en cuenta lo que dijo la doctora. Efectivamente, los médicos están empezando a insulinizar. Pero aún así, la tasa de insulinización en México, según la encuesta de salud del 2018, es del 19.9%. Estamos más o menos a un 20%. De todos los pacientes que reciben tratamiento farmacológico, que es el 86.7%, 3 de cada 4 pacientes tienen un descontrol en su hemoglobina glucosinal. Está arriba de 7%. Y bien, ¿qué pasa entonces en México con la insulina? Vamos a suponer que la raya horizontal es la secuencia usual de intervención que tenemos en cuanto a años en un paciente diabético. Abajo vamos a ver el curso típico de la enfermedad y junto con los factores de riesgo, que sería la segunda línea horizontal. Vamos a dividirla por años, desde el año 0, que es el que nosotros calculamos que es el desarrollo de la diabetes. No, diagnóstico no, el desarrollo. A los 4 años nosotros diagnosticamos a un paciente diabético, ya con 4 años desde que empezó a desarrollar diabetes. Empezamos a aplicar las medidas básicas, dieta y ejercicio, ¿no? Empezamos a tratar de disciplinar a nuestro paciente, pero aún así el paciente ya a los 7 años ya empieza a presentar complicaciones microvasculares. Empezamos con agentes orales, ¿no? Más o menos a los 7 años ya empezamos con los agentes orales, pero ya el paciente ya empieza a presentar enfermedades microvasculares y cardiovasculares. Empezamos entonces a hacer terapias combinadas, diferentes antidiabéticos, diferentes agentes orales. Y hasta los 16 años, ya cuando la enfermedad está muy avanzada, empezamos a insulinizar. Entonces, así nos explicamos por qué
es tan baja la tasa de insulinización en México. Y ya a los 20 años, bueno, ya que empezamos de una manera tardía la insulina, ya a los 20 años el paciente por lo general llega a un deceso. Bien, vamos a poner este caso clínico. María Eugenia, vamos a decirle Maru. Es una paciente de 52 años, comerciante, con diabetes mellitus tipo 2 desde hace 4 años. También cuenta con hipertensión arterial desde hace 3 años. A la exploración física, Maru presenta 72 kilos, un índice de masa corporal del 27.2, perímetro abdominal de 96 centímetros y una presión arterial de 130/88. La hemoglobina glucosilada la encontramos de 8.4. En el automonitoreo de la glucosa, tiene una hiperglucemia sostenida en el desayuno, antes del desayuno 197 y después de las comidas o postprandial 250 miligramos. El tratamiento que actualmente sigue Maru es empaglifosina con metformin, 12.5 y sobre 850 miligramos 2 veces al día, sin alguna complicación crónica establecida. ¿Ustedes les suena este tipo de pacientes en su consultorio? Muy bien. Como les decía, ¿han visto alguno de estos en su consulta? Yo creo que sí. Muy bien. ¿Qué pasa con Maru? Bueno, quedamos que Maru es una paciente de 52 años, comerciante, con diabetes de 4 años de evolución, 8.4 de hemoglobina glucosilada, glucosa plasmática en ayuno de 197 y en terapia dual con 2 antidiabéticos orales. ¿Qué le harían ustedes a Maru? Viendo su estado de mal control glucémico. Dígame, doctor. Bueno, antes de tomar la decisión de iniciar con insulina, habrá que ajustar su dieta, habrá que ajustar un ejercicio, habrá que ajustar el medicamento, que lo tomen en el horario adecuado, antes de iniciar con cualquier otra terapia. ¿Sí? Esa es una medida bastante razonable y bastante lógica. ¿Alguien más que tenga alguna otra idea? Se podría poner pioglitazona para romper la resistencia a la insulina, que es un 70% de más. Y aparte de eso, puede aplicarse un inhibidor de la. ¿Cómo se llama? Inhibidor de la enzima esta. ¿Cuánto tiempo tiene? 4 años. Sí, inhibidor de la DPP4. Sí, un inhibidor de la DPP4. Yo le agregaría así, la triada nada más, y yo espero que con una dosificación adecuada de la triada controle la diabetes. Muy bien, entonces tenemos 2 opciones aquí: dieta, ejercicio, educación al paciente, ¿no, doctor? Y aquí el doctor nos dice también agregar un tercer antidiabético oral. ¿Quién estaría de acuerdo en eso? No, yo creo que ya por el tiempo que lleva, yo creo que ya es una paciente de bajo peso, o una insulina ya, o un antagonista de los receptores GLP-1. No dijeron cuánto medía, ¿no? Muy bien. Bueno, depende del dinero que tenga. Como decíamos, El comerciante es. y como decían ustedes, doctores, ¿sí bien? Lo que la intervención, las intervenciones básicas en este paciente, como son la intervención en el estilo de vida, dieta, ejercicio, el uso de metformina y sulfonilureas, sí tiene un mayor beneficio en el paciente, pero lo que más beneficio va a traer es sin duda la insulina. Como ustedes están viendo, dígame, doctor. La causa de la diabetes mellitus tipo 2 es resistencia a la insulina. Hay que romper la resistencia. Hay que usar una metformina y una pioglitazona que ahora se puede utilizar bien. Eso rompe pues, ya la resistencia a la insulina. De eso va a depender, puede ser un inhibidor de la DPP4, un estímulo tranquilo, y de la insulina, inhibidor también de las células alfa también, para controlar la diabetes. Y digo que con ese tratamiento adecuado, si se llega a la dosis óptima y no se controla la diabetes,
ya se puede usar ya insulina, porque ya no hay insulina en el hepatitis. ¿No? Es lo que yo pienso en lo personal. ¿No? Y está en lo correcto, yo lo apoyo, está en lo correcto. Siempre hay que tener unas opciones según, y incluso lo que menciona el doctor es también de acuerdo a guías, esas son las recomendaciones que nos hacen, ¿no? ¿Qué beneficios tiene la insulina en un paciente diabético? Bueno, mejora su calidad de vida, trae un control glucémico a largo plazo o también reduce el riesgo de complicaciones, tanto micro como macrovasculares, y mejora la función de las células beta del páncreas. Y bueno, en cuanto a otras acciones biológicas de la insulina, hay que recordar que también promueve la inhibición plaquetaria, tiene un efecto antioxidante, efectos antitrombóticos, antiinflamatorios, efecto vasodilatador, antiapoptótico, antiaterosclerótico y profibrinolítico, lo que nos trae una cardioprotección, que es importante, ¿no? En un paciente complicado, con el índice de masa corporal, hay que preocuparnos también por esa parte, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es romper la inercia clínica que impacta a estos pacientes, ¿no? Tenemos un paciente que empieza con un antidiabético oral, pero resulta que al 1.6, entre 1.6 y 2.9 años, estamos agregando un segundo antidiabético oral. Ajá. ¿Qué pasa con este paciente? La mayoría, alrededor del 40%, no logra una hemoglobina glucosilada meta. Ajá. Es decir, está en control y no logra bajarla de 7%. ¿Qué pasa? Como ustedes bien decían, adicionar un tercer antidiabético oral. Entre el 50 y el 70% no logran llegar a una hemoglobina glucosilada meta. Es entonces que hasta entre los 6 y 7.1 años, empezamos con terapia con insulina. Ahí estamos agregando al paciente después del manejo que le estamos dando, entre los 6 y 7.1 años, estamos agregando la dosis de insulina. Y después de 3.7 años, estamos adicionando un GLP, un agonista GLP-1, una premezcla o bolos de insulina, dependiendo cómo siga su hemoglobina glucosilada. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo para vencer la inercia terapéutica de esta enfermedad. Tenemos que tomar en cuenta esto: insulinizar a tiempo, intensificar el tratamiento y lograr un control glucémico para que así se puedan disminuir las complicaciones. Este paciente, ¿qué tanto riesgo de hipoglucemia tiene? Porque tiene 8.6 de hemoglobina, ¿no? Entonces, es un promedio de 170 de glucosa promedio. Es un paciente que no se ha corregido y no tenía los medicamentos adecuados, como un GLP-2 y metformina. Ajá. Entonces, no podíamos pensar en un desgaste pancreático porque no tenía, por ejemplo, una sulfonilurea, ¿no? Entonces, esta paciente tiene mayores riesgos de hipoglucemia y hay que ver qué vida tiene, es comerciante, no tiene horarios de alimentos. Entonces, poner insulina, los riesgos son mayores, ¿no? Sí, sí. Entonces, la pregunta es el riesgo de hipoglucemia con esta paciente. ¿Y qué tipo de insulina? Porque estamos hablando de dos, ¿no? Una glargina y una U300. La U300 es glargina también, sí. Son insulinas basales. Basal. Ajá. El problema aquí con la paciente es que está descontrolada pese a su manejo con antidiabéticos orales. Esta paciente, como muchos pacientes en descontrol, presenta hipoglucemias, ¿no? Por el estilo de vida que lleva, a lo mejor la falta de apego al tratamiento, porque nosotros podemos decir, este paciente tiene este esquema, pero no sabemos si lo siga o no. ¿Por qué podemos explicar su descontrol glucémico, ¿no?
Pero también tenemos que ver que su alimentación a lo mejor es muy inestable también, doctor. Sí. Y que no realiza ejercicio y el estrés que maneja por el comer. Y así. Exacto. También la hipertensión no está controlada, a pesar de que supongamos que tomen los dos medicamentos, pero no lleva una adecuada dieta, una adecuada ejercicio y el estrés que está manejando, pues creo que también es una de las causas por las cuales ella también está en ese estado. Está en lo correcto. Entonces nos surge. Algo en lo que también hay que poner atención es que es una paciente que tiene 52 años, está en menopausia, tiene alteraciones hormonales ya importantes y tiene un sobrepeso. Ajá. Además, entonces, pues tenemos que tomar todo, englobar todo para poder dar un tratamiento más adecuado y ver si es el momento o no de insulinizar. Entonces estamos hablando de una paciente que presenta más factores de riesgo para que evolucione esto a complicaciones, ¿no? Ya estamos hablando de que ya es una paciente que ya no tiene la protección hormonal que tenía una paciente joven, que ya está, está en sobrepeso, tenemos una glucemia totalmente descontrolada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para este tipo de pacientes es importante ver el esquema en cuanto a guías. Las guías nos dicen que el paciente descontrolado, ya sea con terapia dual o triple terapia con antidiabéticos orales, después de 3 meses de descontrol, sugieren una insulinización. ¿Cómo? Bueno, esta tiene que ser sencilla. Estamos hablando de 10 unidades al día o 0.2 unidades por kilo de peso al día, más metformina. O en pacientes que ya presentan evidencia de catabolismo, es decir, las 4 P's, como tratamiento inicial. No sé qué opinan al respecto, doctores. Entonces tenemos el ABC de la insulinización. A tiempo, es decir, iniciar en forma oportuna el tratamiento con insulina. Buena dosis, es decir, una dosis correcta, una dosis exacta, que como ustedes bien dicen, no presente hipoglucemias, porque si ustedes lo sabrán en su consulta, un paciente que presente hipoglucemias muy probablemente ya no regrese, ¿no? O le digan, es que me dijeron, eso me hace mal. Con hipoglucemia no nada más es un evento personal para el paciente, sino incluso familiar. El familiar se llega a espantar cuando su familiar presenta una hipoglucemia. Ustedes lo sabrán, ¿no? Es por eso que es la principal causa de que nuestro paciente tal vez ya no quiera regresar a su tratamiento. Ahora, ¿qué parámetros diferencian a las insulinas basales? Vamos a hablar ya de insulinas. ¿Ustedes qué creen que sea la diferencia entre una insulina rápida, una NPH, una insulina intermedia, a una insulina basal? ¿Qué lo diferencia más? ¿Cuál creen que sea el beneficio principal? La basal se mantiene estable. Y se hacen las modificaciones de insulina en caso necesario para un diagnóstico. Y lo más conveniente es que si estamos usando ya las insulinas, obviamente no hay que suspenderlos, si no hay ninguna contraindicación, suspenderlos y posiblemente se rompe la resistencia a la insulina. Muy bien. Entonces estamos hablando de un perfil farmacocinético farmacodinámico. Ajá, exactamente. Bueno, la duración del efecto. Entonces hay que tomar en consideración todo, ¿no? Pues bueno, déjenme platicarles acerca de las insulinas. El porqué del desarrollo de este tipo de insulinas es porque tenemos, contestando la demanda que otras insulinas no pudieron cubrir. Por ejemplo,
tenemos en la primera tableta de la izquierda, la NPH presenta un pico, pero este efecto no es duradero. Y este pico probablemente nos cause una hipoglucemia. Ajá. Ustedes verán en la rayita azul está la glargina 100, ajá, que está desde el 2000. Ustedes van a poder ver que ya era de las principales insulinas basales y que tiene un efecto duradero. Bueno, después la insulina de Temir, vimos que trata de copiar, tiene una conducta parecida a la glargina 100, sin embargo no llega a ser tan duradero el efecto y presenta igual un pico, quizás no tan pronunciado como el del NPH, pero sí menos duradero. Y su duración no llega a ser tan constante como la de la glargina 100. Luego surgió la de Gludec. Ustedes verán que al igual que la glargina 300 tiene un efecto duradero, es constante durante 24 horas hasta 36 horas. Y bueno, esto debido a su farmacocinética y su farmacodinamia, su liberación más lenta hace que nos dure hasta más de 24 horas. Ajá, es más plano. Entonces tenemos que la glargina 300 es una insulina glargina que fue el análogo de la insulina basal introducido en la práctica. La glargina 300 ofrece beneficios adicionales farmacocinéticos y farmacodinámicos que no presentan otros tipos de insulinas. Tiene una liberación constante y prolongada. Por lo mismo, nosotros podemos ver que tiene un perfil de disminución de hipoglucemias y presenta baja virilidad y alta reproducibilidad dentro de cada día. La insulina es también considerada el estándar de oro de las insulinas basales. Es por eso que es diferente a las otras. Bien, ahora, para este tipo de insulinas hubo un programa de estudios que es el BRIGHT. El BRIGHT es un estudio que se llevó a cabo comparando la glargina 300 con el Gludec en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Ajá. El propósito de este estudio es comparar entre una insulina y otra también aspectos de eficacia y seguridad. Ajá. El caso de hipoglucemias nocturnas o a cualquier hora del día y también bueno, el control glucémico, ¿no? Esas dos partes, control glucémico y la seguridad de la insulina. Este fue el desarrollo, el diseño del estudio. El estudio BRIGHT fue en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con hemoglobina glucosilada entre 7.5 y 10.5%, que estén descontrolados con antidiabéticos orales o incluso agonistas GLP-1 a dosis por más de 3 meses y sin uso previo de insulina. Eso era muy importante, que el paciente presentara un descontrol diabético y que tenga hasta 3 hipoglucemiantes. Se hace una aleatorización 1 a 1 para glargina 300 y de Gludec 100. ¿Y cuáles eran los objetivos principales? Desde el inicio hasta la semana 24, cambios en la hemoglobina glucosilada, entre una y otra. También cambios en la glucosa plasmática de ayuno con automonitoreo de glucosa en ayunas y también el perfil de automonitoreo de glucosa de 8 puntos de la base a la semana 24. Esos eran los 13 endpoints principales. Y el de seguridad, no podemos dejarlo atrás. La tasa anual de hipoglucemias confirmadas, tanto moderadas como graves, es decir, menor a 70 y menor a 54, durante las 24 semanas, durante 12 semanas, que es el periodo de titulación, y el periodo de mantenimiento, que es de la 13 a la 24. Ahora, tomando en cuenta el desarrollo de este estudio, ¿ustedes qué consideran que fue el principal cambio con las dos insulinas en cuanto a la hemoglobina glucosilada? ¿Ustedes creen que haya hecho algún cambio? ¿Qué calculan ustedes? ¿Qué porcentaje de cambio haya hecho? Desde la basal hasta la semana 24. De 2.1. 1.8. Menos 2.1.
Ok, ¿cuántos en- Pues bueno, las dos insulinas presentaron un cambio de la hemoglobina glucosilada de 1.6%. Ajá, desde la basal hasta la semana 24. Yo tengo dudas con la dosis. ¿Qué dosis realmente se utilizaron de una y otra? ¿Cuál es la dosis que llegó 300 y cuál es la dosis que llegó de Las dosis autorizadas. U300 una al día, una sola vez al día, y la dosis autorizada de Gludet 2 al día. ¿Cuántas unidades? No, de Gludex, una vez al día. Es cada 24 de Dura 42 horas el Gludex. El Gludet. Sí, una vez El al de día. 1000 es el que es cada 12 horas, el de es cada 24. Bueno, para este estudio usaron las autorizadas en IPP, en información para prescribir. Ok, pero las unidades, ¿cuánto? No, bueno, es que eso va a depender de los pacientes, o sea, no vas a pensar con Es que a lo todos. que voy, por ejemplo, un 300, ¿cuántas unidades se utilizan? Porque si sabemos que un 300 está haciendo la cuenta, un mililitro trae 150 unidades, ¿no? Hay que recordar que para eso está el periodo de titulación. Ajá. Nosotros tenemos un paciente descontrolado y con el periodo de titulación nosotros vamos a llevar al paciente a un control para que todos empiecen, entre comillas, parejos. Ajá. ¿Qué vas a decir algo? Sí, para este estudio Bright se utilizó 0.2 unidades por kilogramo de peso para lo que fue Targina un 300 y para Delude fueron 10 unidades. Así se inició el estudio. Dígame. El estudio se hizo de forma conjunta con medicamentos orales, antidiabéticos orales. ¿O no? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Solamente que tuvieran sulfonilureas se suspendían. Ajá. ¿Cuántos con biofiltración y cuántos con su metformina? Buena pregunta, no traigo ese dato. Porque se supone que si rompemos la resistencia a la insulina, la cantidad si rompemos la resistencia a la insulina, la cantidad de insulina siempre va a ser mucho menor y hay menos riesgo de hipoglicemia. Bueno, dependiendo el desarrollo, el diseño del estudio. Dice nada más algún antidiabético, pero bueno, tal vez el dato no lo tengo aquí a la mano, pero sí debe de haber si quieres el investigo, doctor, no traigo el dato a la mano en cuanto a su población, es qué tipo de diabetes. Ajá. Bien. Entonces, en cuanto a incidencias de hipoglucemias, en cualquier momento del día, tenemos que en el periodo de titulación presentó un 26% menos y de hipoglucemias menores a 70 miligramos sobre decilitro y menor a 37% en hipoglucemias menor a 54 miligramos sobre decilitro. En cuanto a la tasa de eventos, vemos que presentó 23% menos y presentó 43% menos de tasa de eventos de hipoglucemia en cualquier momento del día. En cuanto a hipoglucemias nocturnas, nosotros vemos en el periodo de titulación, que es muy importante porque en este periodo estamos viendo qué dosis va a usar el paciente y es muy importante cuidar las hipoglucemias. Presentó 35% menos, glargina 300 y bueno, en conclusiones, el estudio Bright lo que arroja es una reducción de hemoglobina glucosilada consistente con la de glargina 300 y de Gludet, en cuanto a hemoglobina glucosilada de 1.6%, menor tasa de hipoglucemia grave, más del 43%, y la elección del tratamiento con insulina debe ser determinada con factores como acceso al medicamento, costo, consideraciones clínicas ajustadas al paciente. Como bien decíamos, es tomar en cuenta todo, ¿no? Ahora ustedes, bueno, regresando con Maru, se decide iniciar insulina glargina 300
Se calcula la dosis a 0.2 unidades por kilo por día. La dosis de inicio fue de 15 unidades, es decir, 74 kilos por 0.2 es igual a 14.8 unidades. 15 unidades lo cerramos. Y bueno, ¿alcanzará Amaro el control glucémico deseado con 15 unidades diarias? ¿Ustedes qué dicen? Probablemente. Probablemente. Siempre y cuando también se traten las siguientes comorbilidades. Exacto, estamos hablando de un manejo integral de un paciente. O sea, tu dieta es muy importante, bajar Un- de peso, un- bajar ajá. el consumo de carbohidratos. Exacto, un manejo holístico ya del paciente. Ejercicio. Ajá. Exacto. Ajá. Se hace énfasis en la titulación de insulina, ajá, permanecen sus antidiabéticos y se da cita en 3 meses, ¿no? Por aquello de la carga de trabajo. En lo que llega a la paciente a su siguiente cita de control, vamos a ver qué pasaría si Maru tuviera 70 años o tuviera insuficiencia renal. ¿Le serviría la insulina? Sí, Sí. necesariamente. Ok. Bien, para esto se hizo un subanálisis del estudio Bright para pacientes con falla renal. Aquí fueron adultos con diabetes mellitus tipo 2, hemoglobina entre 7.5 y 10.5, descontrol con antidiabéticos orales, sin uso previo de insulina, igual que el... Pero ¿cuál es la tasa de filtración? Ahí va. El subanálisis presentó en cuanto a categorías de tasa de filtrado glomerular mayor a 90, entre 60 y 90, y moderada y severa entre menor a 60. Ajá. Esas fueron las tasas de filtrado glomerular que se manejaron. Y bueno, Pero 60, ¿qué? ¿Era 60 cuánto? 60%, 60 mililitros. no. 60 mililitros. mililitros. por minuto. Ajá. Por clase. Pero ahí no dice mililitros. Sí, arriba Sí, está no, categoría de... Mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Y bien, No lo veo. aquí, a ver, si pueden ver. Ustedes podrán ver los pacientes con una tasa de filtrado mayor a 90 mililitros por minuto. Pues van a ver el efecto de las dos insulinas fue similar. Desde la basal de 8.7, 8.8%, la bajó a 7 y 7.1. Ajá, estamos hablando de una tasa de filtrado glomerular, digamos, normal. En pacientes entre 60 y 90 mililitros por minuto, presentó una mejoría en cuanto a la hemoglobina glucosilada de 8.5 u 8.6 a 7 y un poquito más con glargina 300 de 6.9. Y en pacientes con una tasa de filtrado glomerular menor a 60, presenta ya se despegan ahí las líneas, ¿no? En cuanto con respecto de una insulina a otra, entre 8.6 a 6.9 para glargina 300 versus 8.3 contra 7.3 de gluten. Ajá. Ahí estamos viendo una diferenciación que se presenta ya en pacientes con una tasa de filtrado ya deteriorada. Y bueno, sin embargo, ambas insulinas presentaron hasta la semana 24, de acuerdo a su función renal, una mejoría. Sin embargo, se inclina más hacia la glargina 300. Ajá. Ahora, vamos con el subanálisis de adultos mayores, o sea, mayores a 70 años. Como ustedes ven, la reducción de la hemoglobina, la reducción media de la hemoglobina glucosilada en pacientes mayores a 70 años fue similar desde la basal hasta la semana 24. Ajá. Aquí, bueno, en cuanto a hipoglucemias, vemos que en mayores de 70 años la glargina 300 presentó 64.8%, similar casi a Deludec de 66.7%,
en menores de 70 años, y en mayores de 70 años, 75 contra 79, y al menos con un evento de hipoglucemia nocturna, 24 contra 21. Como verán, es muy similar la parte de la hipoglucemia, sin embargo, hay una ligera inclinación hacia glargina 300 con menor tasa de hipoglucemias. Entonces aquí, regresando con nuestra paciente, bueno, se hizo énfasis en la titulación de la insulina y se educa al respecto. Es muy importante esta parte, ¿no? La educación del paciente, hay que empoderar a nuestro paciente y decirles que ellos pueden llevar a cabo su control de la glucemia. ¿Me puede pasar el anterior para ver el riesgo de incidencia de hipoglucemia? ¿Esa, doctor? Sí, doctora. Esos son los riesgos de incidencia de hipoglucemias. Ajá. Normal. Ajá, en cualquier momento del día. Y abajo está la nocturna. Ajá. Pues está un poco fuerte. De las dos. Yo creo que debe ser menor cantidad de insulina. Que sea como se comporte. Pero hay que ver si se está usando los hipoglucemias orales que rompen la resistencia o no. Pues yo digo que es importante eso, porque seguramente si rompen la resistencia a medicamentos que esté tomando, posiblemente sea necesario bajar la dosis de la insulina. Sí. Bueno, hay que recordar que este tipo de estudios se hacen en un ambiente demasiado controlado. Sería ya diferente nuestra percepción en el mundo real, ¿no? Pero por lo general los pacientes se comportaron así. Ok, gracias. Y bueno, el periodo de titulación, como les mencionaba, puede ayudar a alcanzar nuestra meta en el control glucémico. Esta tiene que tener dos aspectos: tiene que ser sencillo y tiene que ser seguro. Tiene que ser fácil de enseñar e implementar. El algoritmo debe ofrecer flexibilidad y puede estar soportado por herramientas y puede contar con apoyo para superar la falta de adherencia a la insulina. El empleo de capacitadores que nos ayuden a ver nuestro control glucémico y a enfrentar esta enfermedad es muy importante a veces para el paciente. Y bueno, tiene que ser seguro porque, como mencionábamos, tiene que disminuir el riesgo de la presencia de hipoglucemias, logrando un control glucémico, y la insulina basal debe garantizar la reducción de la glucosa. Entonces, en cuanto a herramientas, bueno, aquí les traigo un avance de lo que es. Audio esto, ¿verdad? Gracias. No está conectado al audio. No está conectado. Bueno, ahí veamos. Este es un pequeño anuncio de nuestra herramienta, nuestra plataforma de control glucémico, que se llama MyDose Coach. Es una herramienta que utiliza el médico para llevar a cabo el control de su paciente en línea. Si quieren, más adelante podemos programar una plática para esta sesión. Es muy interesante porque nosotros podemos llevar a cabo el control de nuestros pacientes. Únicamente lo que necesitan es un teléfono celular. Y nosotros así podemos llevar el control de nuestro paciente a distancia, ¿no? Sobre todo cuando no puede asistir. ¿Esa plataforma tiene costo? ¿Tienes información de la plataforma? ¿Tiene costo? No, ¿verdad? No tiene ningún costo. Ajá. Bueno, el algoritmo de titulación que se recomienda tiene que ser sencillo, tiene que ser fácil de usar. Bueno, el ajuste para llegar a una dosis óptima es realizar 1 o 2 veces por semana
de acuerdo a la glucosa de nuestro paciente, tenemos que, si el paciente lo encontramos, por ejemplo, mayor a 50 miligramos sobre decilitro, hacer un ajuste de más 4 unidades, con respecto a la dosis que le toca en un inicio. Si tiene una glucosa entre 100 y 140, bueno, hacer el ajuste con solamente 2 unidades. Si está en rango, es decir, entre 80 y 130, pues lo dejamos así sin cambios. Pero si está la glucosa abajo de entre 60 y 80 o menor a 60, hacer un ajuste de menos 2 unidades. Sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con Maru? Maru asistió a su cita con los siguientes resultados. Ya presenta una hemoglobina de 6.6, una glucosa plasmática de ayuno promedio entre 90 y 100. La dosis de insulina quedó en 31 unidades al día. No refiere episodios de hipoglucemia durante el día o la noche y su peso se mantuvo estable. Ahora, de acuerdo al estudio que vimos, ¿qué porcentaje fue el que redujo la hemoglobina glucosilada, las dos insulinas? ¿Se acuerdan? Era de 8.7. Ella tenía 8.7 y ahorita tenía 6.6. No, bueno, esa es nuestra paciente, pero en cuanto al estudio. Menos 1.6, ¿no? ¿Y cuál fue la reducción de la hipoglucemia grave confirmada? ¿Se acuerdan que les comenté? La reducción de hipoglucemia grave durante el periodo de titulación. Fue del 43%. Bueno, ustedes como bien dijeron, el estudio BRER demostró que se alcanzó el punto final, que era de no inferioridad. La reducción de la hemoglobina glucosilada fue de 1.6. Hay una menor tasa de incidencia de hipoglucemia durante el periodo de titulación, del 43% que dijimos. La grafina 300 demostró ser más efectiva en poblaciones especiales como pacientes con insuficiencia renal y adultos mayores. Ahora, ¿qué es importante y qué me gustaría que se llevaran a su consultorio? El mayor beneficio en reducir con la hemoglobina glucosilada se alcanza con la insulina. El uso de la insulina a tiempo, es decir, 3 meses después de falla a terapia dual o triple con antidiabéticos, muy importante. La titulación de la insulina es esencial para alcanzar un control glucémico y es vital, debido a que si nosotros es el periodo que más atentos tenemos que estar, porque la hipoglucemia es de que si ya no se asusta el paciente, le pasa algo, ya no lo toma. La insulina Gargina 300 es fácil de manejar, con un menor riesgo de hipoglucemias durante la titulación. ¿Esto por qué? Estábamos revisando la farmacocinética y la farmacodinámica de la molécula. Es más estable y más controlada su liberación. Entonces, es más segura y bueno, tiene más probabilidad de no presentar algún evento hipoglucémico. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, yo les agradezco su atención. Gracias.